El día 5 de septiembre del 2024, el señor Gerardo Fernández Noroña, o sea, el barbaján, el cochino, el apestoso, el prepotente, el come mocos y el bueno para nada, y además huevón porque nunca ha trabajado, con su carrerita de sociología, nunca trabajó de manera personal, siempre se arrimó con el gobierno y los partidos políticos para medrar con su servilismo al convertirse en el perro guardián de quien lo quisiera contratar. Y en el caso de que ahora ocupa la presidencia de la mesa directiva del Senado, es porque es el servilista del narcopresidente y de la corcholata. Y no lo están considerando como un sujeto valioso porque lo premiaron simplemente porque ha demostrado ser fiel a los desprecios del narcopresidente y de su corcholata, que lo consideran como un plebeyo que no sirve para nada y que tiene un complejo de inferioridad que lo hace peligroso, porque lo primero que hace en su defensa de esa falta de normalidad en su conducta, atacar a cuanto individuo le indican que ataque. O sea, que es un sujeto miserable y además cobarde. Y para estar en contexto, me permito exhibir las triunfalistas declaraciones del señor Come Mocos, así. Así informó el diputado Gerardo Fernández Noroña que se acabarán las pensiones vitalicias a los ministros de la Corte. El diputado informó de la reforma al Poder Judicial, donde el pueblo elegirá a los ministros de la Corte, a los jueces y a los magistrados. Esto lo dijo el diputado luego de que tuvieron una reunión con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo. Así lo dijo el diputado Gerardo Fernández Noroña. Ahí les va la mejor. Se acaban las pensiones vitalicias de los ministros de la Corte. ¿Cómo? Se acaban. Así como se acabaron las pensiones a los expresidentes, se acaban las pensiones vitalicias a los ministros de la Corte. Los ministros de la Corte van por 9 años y no se pueden reelegir. 9 años. Y ya, se retiran. Fíjense qué cosas. Así es que el que llega a la Suprema Corte es el máximo honor y después de 9 años se va. Bueno, este comemocos no tiene calidad moral, no tiene ética, no tiene humildad, es un tipo plebeyo acomplejado, es un tipo naco, de mal gusto y además muy ordinario y además misógino. Y se olvida este comemocos que el artículo 1 de la Constitución Federal, que están violando tanto su corcholata como este pendejo, establece que en los Estados Unidos mexicanos toda persona tiene derecho a la protección de sus derechos humanos consagrados en la Constitución, los tratados internacionales de lo que el país sea parte, y que estos derechos deben de protegerse por la autoridad. Y el señor Come Mocos pues está totalmente pagado de sí mismo, pues en lugar de reflexionar las estupideces que le transmitió su corcholata, debería de ponerse a la defensa de los ministros de la Corte, porque lo que está haciendo la corcholata como una herencia que le está dejando el narcopresidente es acabar con la autonomía y la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
en un sistema político de ser una república democrática, representativa, laica y federal, consagrada en el artículo 40 de la Constitución Federal, y además en la división de poderes que establece el artículo 49, en donde señala que los poderes de la Unión son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Pero como el comemocos no es más que un servil, un arrastrado y un lambiscón, y como está viviendo sin trabajar como un parásito, como una chinche tragasangre, le importa un bledo que nuestro sistema político mexicano esté totalmente socavado por el narcopresidente y la corcholata. Es decir, y a lo que quiero llegar, es que el señor Comemocos no tiene dignidad, no tiene vergüenza, es un simple sujeto que es un chambista y que está al servicio del mejor postor. Y por otro lado, la contradicción que existe es que a los funcionarios que quieren destruir y que trabajan y a los que les están atropellando sus derechos humanos, no son nada ante la ocurrencia y el capricho del narcopresidente al dejar de proteger a los trabajadores del Poder Judicial, que en este caso serían más de 55,000 personas y sus familias, y se dedica a hacer demagogia y populismo para argumentar que ayuda a los pobres, porque es una estrategia política, porque estos pendejos son los que le van a ayudar en su gobierno y en el que lo apoyaron para el triunfo de su corcholata, sin considerar que se convirtieron en borregos del rebaño del narcopresidente. Esa es la situación que vive el país. Estamos en manos de gente perversa, de gente mala, y que se estableció ya un sistema comunista en donde la corcholata va a heredar un régimen autoritario, un gobierno autocrático, en donde todos los poderes de la nación los va a ejercer la corcholata de manera unipersonal. Y esa desgracia que le tocó sufrir al pueblo de México no solamente es responsabilidad de estos sujetos codiciosos, sino que también es culpa de un grupo de mexicanos que vendieron su conciencia, vendieron su vergüenza, vendieron su dignidad por un apoyo que es una miseria, y que se portaron como Judas Iscariote de vender a Cristo Jesús. Y en este caso, los mexicanos vamos a pagar todas las barbaridades de este narcopresidente, como se acredita con el criterio y la maldad que esgrime en su declaración así. Cuando los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política. Bueno, termino mi comentario en el sentido de demostrar la incongruencia que estamos viviendo en el país. Por un lado, se está actuando por venganza, por odio,
en contra de los ministros de la Corte, y para castigarlos no les importa socavar nuestro sistema político mexicano, acabando con la autonomía y la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ni siquiera les importan las consecuencias que esto va a traer, porque se acaba el Estado de Derecho. Y el Tratado de Libre Comercio, que fue signado entre México, Canadá y Estados Unidos, que era generador de empleos por las inversiones de los empresarios, tanto canadienses como estadounidenses, pues van a peligrar y va a ser motivo de un retroceso económico, pues de por sí el país se encuentra en bancarrota con una deuda de 7 billones de pesos, y que además estamos en un narcoestado, en donde el gobierno del narcopresidente está al servicio de los carteles de Sinaloa y de los Zetas, en donde les ha permitido que actúen masacrando a las personas que se les atraviesen sin ser llamados a juicio, porque el narcopresidente les otorgó impunidad en contraprestación, haberlo apoyado con millones de dólares para llegar a la presidencia de la República, que era una obsesión compulsiva para lograr el poder e imponer un sistema comunista, y que la corcholata se va a prestar para dejar impune al narcopresidente en sus delitos, y además para imponer un sistema comunista que ya nadie lo para, porque el único esfuerzo que podemos hacer depende de los mexicanos, de nadie más. Somos los mexicanos de clase media los que somos íntegros y trabajamos para mantener esta bola de parásitos, los que debemos de seguir con nuestra lucha para hacer conocer al mundo, porque los mexicanos que apoyaron al narcopresidente, pues además de ser fanáticos, son unos pobres pendejos, los cuales nos están perjudicando, porque vamos a pagar justos por pecadores. Y que en el caso de que sacó 36 millones de votantes la narcocorcholata, no es ningún honor, no es ninguna garantía de triunfo, porque obtuvo votos de gente comprada, de gente de la peor realea, de gente inmoral, y que el futuro de México depende de la clase media y de los hombres de bien y de moral, de buenos principios y de amor a México. No hay otro camino más que defender nuestra dignidad, además la soberanía y la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias.